Saludos, estamos en el Centro Español de Sindonología y seguimos con el curso de charlas sobre historia de la Iglesia. Empezamos la sexta sesión y penúltima de las que consideramos como la síntesis del primer milenio. Y concretamente, pues en esta sexta sesión vamos a hablar de Constantinopla y el Imperio Bizantino, de Mahoma y el Islam, de la iconoclastia y Carlomagno y también del cisma de Oriente. Empezamos siempre por el principio haciendo una referencia a Constantinopla. Hemos hablado en sesiones anteriores de la creación de Constantinopla por parte del emperador Constantino. Pero ahora tenemos que decir que en el siglo VI, pues Oriente, desde luego, estaba mucho más poblado que Occidente. Era más culto que el Occidente y la capital del Imperio Oriental era Constantinopla, que dominaba un enclave geográfico inigualable. Los últimos emperadores habían pensado que el centro del mundo tendría que ser Constantinopla, porque estaba mirando hacia todo el mundo que quedaba por conquistar, que era el Oriente. Y evidentemente, pues Constantinopla era la capital del Imperio Romano de Oriente. Había sido fundada, como hemos visto, en el siglo IV por Constantino sobre la antigua Bizancio. Y ahora Constantinopla pretendía ser la nueva Roma, una ciudad realmente esplendorosa y rica. Conservaba además todo el simbolismo del antiguo imperio y en ella vivían el emperador y el patriarca. Así que era indudablemente la capital de Oriente y la capital que tenía más futuro. Roma en el siglo VI no era nada prácticamente. Pues bien, concretamente, la forma de ser de los bizantinos, y concretamente de los habitantes de Constantinopla, les hacía merecedores de grandes elogios, pero también tenía algunos defectos impresionantes. Por ejemplo, los orientales amaban la confrontación. En ese sentido conservaban la especulativamente griega y eran muy apasionados. Así que se metían en discusiones que precisamente se llaman por eso discusiones bizantinas, donde al final se buscaba ganar al prójimo, pero no había una efectividad práctica en el resultado del triunfo, ¿no? Eso es lo característico de las discusiones bizantinas. Se discutía hasta por el tipo de los participantes en una carrera de caballos o cosas así, ¿no? Bueno, las herejías eran un problema crónico, es decir, en este ambiente, lógicamente, de discusión, en este ambiente de confrontación y de especulación, pues era lógico que existieran herejías que se desarrollaban y originaban verdaderas pasiones. Así que normalmente o con frecuencia terminaban en tumultos e incluso en guerras civiles. Esto hay que tenerlo en cuenta para saber que además los emperadores tenían la costumbre de introducirse en cuestiones religiosas. El emperador, el poder político, se consideraba procedente de Dios en Oriente, donde se consideraba mucho más importante en muchos aspectos la figura del emperador que la del patriarca. Lógicamente no había un papa que se pudiera contrarrestar. Así que en Occidente, pues la Iglesia para los pies a los emperadores, pero en Oriente eso no era lo frecuente, era más bien al revés. Porque incluso los propios obispos acuden frecuentemente al emperador para que ponga paz en sus discusiones. Así que se da lo que se llama el cesaropapismo, es decir, un severo control del poder secular sobre la Iglesia, no solamente en asuntos temporales, que sería aceptable, sino también en asuntos espirituales. En ese contexto tenemos que hablar de un emperador que es muy importante en la historia de la humanidad, que es Justiniano I. Justiniano I reina desde el año 527 hasta el 565 después de Cristo. Estamos ya, por tanto, en pleno siglo VI. Es sobrino de Justino I, quien fue a su vez sucesor de Anastasio I, y fue nombrado coemperador antes de la muerte de su tío. Después, Justiniano emprendió numerosos proyectos y muy ambiciosos, como por ejemplo la construcción de la iglesia de Santa Sofía, a la que ahora nos referiremos, una profunda reforma legal y la codificación de todo el derecho romano a través del Corpus Juris Civilis. Hay que tener en cuenta además que Justiniano se enfrenta a la posible desaparición del derecho romano, porque todo Occidente había caído en poder de los bárbaros y él intenta salvar el legado de Roma
haciendo una codificación, ese corpus juris civilis, que será pues el modo de intentar salvar ese derecho romano clásico. En realidad no es una simple codificación, o mejor dicho, una simple recopilación, sino que se le da un carácter de unidad que no tenía históricamente ese derecho romano, pero la verdad es que desde el punto de vista cultural histórico, pues la obra de Justiniano es bastante importante. Además, en la época de Justiniano hay que tener en cuenta que las fronteras orientales del imperio estaban bajo la amenaza de la expansión del imperio persa, sasánida, de Khusru I, o Cosroes. Y concretamente el reinado de Justiniano se caracterizó por una gran expansión del Imperio Romano de Oriente en tierras occidentales. Es decir, una vez más, Justiniano lo que intenta es volver a recuperar lo que se había perdido en manos de los bárbaros, porque para los orientales el Imperio Romano ha continuado, lo único que ha quedado amputada la parte occidental, y ellos intentan recuperarlo. Así que Justiniano consigue recuperar para el Imperio Romano el norte de África, Italia y parte de España, como vemos en este mapa, precisamente donde se ve que la parte sur de la península ibérica pasa a ser una colonia bizantina. La otra de las huellas en la historia de Justiniano es la iglesia de Santa Sofía de Constantinopla, que fue consagrada en el año 537 después de Cristo. Y es una catedral dedicada a la Santa Sofía, es decir, a la Santa Sabiduría de Dios. No existe Santa Sofía, sino que es la Santa Sabiduría de Dios. Esto es una fotografía actual de Santa Sofía convertida en mezquita. Y hay que tener en cuenta que incluso convertida en mezquita aún conserva su grandeza. Debió ser algo absolutamente impactante entrar en Santa Sofía. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de una construcción del siglo VI, pero es la construcción que durante muchos siglos fue la más grande del mundo. Quien ha estado en Santa Sofía y ha entrado con la mente abierta, pues se ha quedado sobrecogido siempre al ver el tamaño y la magnificencia de la obra. Pero hay que tener en cuenta que además, aunque ahora queda pues parte de su estructura, por ejemplo, han desaparecido todos o prácticamente la mayor parte de los mosaicos, quedan muy poquitos, y además ahora que ha vuelto a ser convertida en mezquita, pues se han cubierto con telones, porque no se puede permitir que haya imágenes cristianas en una mezquita musulmana. Pero hay que pensar que todo el fondo dorado de oro de los mosaicos debía ser impactante, era como entrar en una caja de oro y además llena de imágenes donde se presentaba la divinidad, o sea que debió ser impactante en su tiempo de máximo esplendor. Bueno, frente a esa Constantinopla y ese Oriente que es esplendoroso, como digo, pues está el Occidente latino, que en realidad pues tiene un enorme contraste. En Occidente hay pocos fieles, dentro de lo que cabe, y pocas herejías, o sea, las dos cosas, la gente es menos apasionada. Y el emperador vive en Milán, en Rávena o en Pavía, según, pero siempre al norte, defendiendo la frontera de los bárbaros, que es lo que realmente les importa. Y los obispos, eso sí, a diferencia de en Constantinopla, pues aquí son mucho más independientes del poder civil, hasta el punto de que la Iglesia pasa a ser como un contrapoder en Occidente del poder del emperador, lo cual pues efectivamente hará que tradicionalmente la Iglesia se considere no vinculada a lo que dice el emperador. La Iglesia de Roma impone por medios espirituales su autoridad doctrinal e incluso su jurisdicción canónica. Podemos recordar, como ya citamos en una sesión anterior, que San Ambrosio, obispo de Milán en el siglo IV, le negó a Teodosio I una iglesia para los arrianos y le impuso pública penitencia por sus excesos al reprimir una revuelta popular. Es decir, que el Papa pues tenía la posibilidad de oponerse al emperador, pero incluso San Ambrosio, obispo de Milán, también se muestra muy firme frente al poder civil. Estando las cosas así, de repente aparece un elemento absolutamente distorsionador, que es el Islam, y concretamente a partir de la aparición del profeta Mahoma. Mahoma, es decir, Muhammad, vivió entre el año 580 al 632 después de Cristo. Y concretamente Mahoma dice que Dios, es decir, Alá, le habla a través del arcángel Gabriel.
Alá era una divinidad que en principio era una más de las divinidades que existían en el mundo que luego va a ser islámico, pero se convierte en el único Dios. Islam significa sumisión, es decir, es una religión de sumisión, donde el creyente lo único que puede hacer es aceptar lo que Dios diga, pero nada más. Es decir, no puede tratar de tú a Dios ni puede relacionarse con Él, sino simplemente cumplir lo que Dios le diga. El monoteísmo que establece el Islam es radical, es decir, la máxima del Islam es solo hay un Dios, que es Alá, y Mahoma es su profeta. Por tanto, no hay nada más que decir. Desde un punto de vista religioso, el Islam supone un cierto sincretismo, porque el Corán recoge creencias preislámicas de los árabes, algunas ideas cristianas y algunas ideas judías, o sea que en cierta medida supone un sincretismo. Evidentemente, para el Islam, el Corán es un libro inspirado, mejor dicho, casi dictado, porque no piensan como pensamos los cristianos respecto de la Biblia, que hay una inspiración y que es el autor el que escribe, aunque esté inspirado por Dios, sino que ellos entienden que el Corán es un libro dictado, prácticamente punto por punto y palabra por palabra por el arcángel San Gabriel. San Gabriel le habría dictado el Corán, que significa la lectura, a Mahoma, y contiene 114 suras, que son capítulos, 400 páginas de letra pequeña de un libro en un libro actual que los islámicos, o sea, los musulmanes, deben memorizar y que el propio Mahoma se supondría que había memorizado, puesto que él no sabía ni leer ni escribir. En realidad, lo que nos dice la arqueología es que la versión definitiva del Corán se escribió 20 años después de la muerte de Mahoma y que fueron sus discípulos los que se pusieron de acuerdo en dejar una única versión. Pero ya existía y se ha encontrado alguna versión que no es exactamente igual al Corán actual. Bueno, en cualquiera de los casos, el Islam está fuera de la historia de la Iglesia, pero influye en la historia de la Iglesia y nos vale la pena pues recordar algunas cosas que nos afectan, sí, que es la relación entre Mahoma y el cristianismo y entre el Islam y el cristianismo. Por ejemplo, ¿qué piensa Mahoma o el Islam en general sobre Jesús? Bueno, Jesús se considera que es hijo de María, es decir, se le llama Isa ben Mariam, es también un profeta, pero no es el hijo de Dios, por supuesto. Es decir, para el Islam Jesús es un profeta más. Se le menciona bastantes veces en el Corán, se menciona una vez más a la Virgen María. Incluso, si no recuerdo mal, son 29 veces las que se menciona a María. Y a Jesús pues se le trata correctamente, no así a los cristianos, sobre los que va variando la posición según van pasando las páginas del Corán. Los cristianos son considerados como politeístas porque creen en el dogma de la Santísima Trinidad, y para el Islam, pues eso de que haya tres personas en una sola no es comprensible. Ellos entienden que los cristianos creen en tres dioses. Y todo lo que sea a partir de ahí, es decir, por ejemplo, las imágenes para ellos son pura idolatría, e incluso las reliquias, son cosas que deben ser destruidas, como también las memorias de los grandes personajes que, si tienen un cierto culto, deben desaparecer absolutamente. Para el Corán son fundamentales la Meca y la Kaaba. Vamos a ver, en realidad Mahoma puso en práctica las doctrinas que había predicado y destruye las imágenes, las reliquias, etcétera, todo aquello que junto a la Kaaba solían dejar los habitantes de la zona donde estaba la Meca, ¿no? Y la verdad es que se va creando cada vez más enemigos, también los comerciantes de la zona se quejan y la verdad es que tiene que salir huyendo de la Meca. Y esto es lo que se llama la égira, es decir, la huida, que se produce el año 622 de la era cristiana y que marca el supuesto inicio del islamismo. En la égira, Mahoma se refugia en Medina y bueno, pues ese momento, esa huida, pues es, como digo, el punto clave para la aparición de una religión nueva, que es el Islam. Mahoma en realidad es un político y organizador religioso, pero también es un guerrero. Y eso es importante, es un visionario que empuña las armas, es decir, no solamente un predicador, no extiende el cristianismo como se había hecho con el cristianismo a través de la palabra, sino lo impone su religión a partir de las armas.
Durante esas luchas cae herido y es vencido, triunfa y muestra excesiva crueldad con los vencidos, aniquilando a los que se le resisten, es decir, que tiene una vida de guerrero. Y si le anima, eso sí, una enorme fe y el furor de los neófitos. Y por tanto él va imponiendo, allá donde llega, su visión y sus posturas sobre la religión y sobre Dios. Sus 4 primeros califas, es decir, califa significa sucesor de Mahoma, pues los 4 primeros sucesores son amigos suyos muy cercanos y admitidos por todos los musulmanes. Aquí tenemos sus nombres, que yo no sé si seré capaz de pronunciar: Abu Bakr, padre de Aisha, favorita del profeta; Umar ben al-Khattab, el califa Omar; Uthman ben Affan y Ali ben Abi Talib. Soy incapaz, efectivamente. Pero bueno, esos son los 4 primeros califas, los sucesores de Mahoma, que son admitidos por todos los islámicos. Después se produce una división y entonces aparecen los chiitas y los sunnitas. Pero en cualquier caso, todos están enfrente del cristianismo. Entonces, lo que sí que quiero insistir es que en el Islam se extiende con las armas. Es decir, esta nueva religión se extenderá en el mundo por la espada. Esta es una novedad que le da un resultado impresionante y efectivamente pues esa imposición pues tiene su éxito. Omar fue el conquistador de Egipto y el destructor de la Biblioteca de Alejandría, por cierto. Aunque a veces se ha atribuido esa destrucción a los cristianos, eso no es cierto. Parece claro que fue el califa Omar. Pero como digo, la expansión del Islam fue enorme. Normalmente, en gran medida, comiéndose la tierra a lo que había sido terreno cristiano. Del año 630 al año 751, la expansión del Islam es enorme, como vemos en este dibujo, ¿no? Todas las zonas verdes son concretamente tierras del Islam. Así que en un siglo conquistan Persia, Siria, Chipre, la India, el norte de África y prácticamente toda España. La primera derrota musulmana se produce en Constantinopla en el año 633 con la intervención o luchando contra el emperador Constantino IV. Pero, por ejemplo, en España el Islam se extiende con una enorme ferocidad y una enorme rapidez, hasta el punto de que muy pocos años después de la entrada de los musulmanes, en 711, pues prácticamente toda la península está en manos musulmanas. Aquí vemos un dibujo de cómo se produce ese desarrollo del Islam en España y podemos repetir que en el año 711 el gobernador musulmán de Marruecos envía al general Tarik para desembarcar en España un ejército invasor. Con la ayuda de los opositores al rey visigodo, pues la verdad es que los musulmanes entran en la península, pero evidentemente no respetan el pacto y se quedan con todo. Así que en 718 casi toda la península estaba bajo el poder del Islam. Y en el año 732, Abd al-Rahman, es decir, al que nosotros llamamos Abderramán, es derrotado por Carlos Martel en Poitiers, que es un sitio, que evidentemente supone un freno pero ya en Francia, un freno para el Islam. Nos interesa, más que hablar de esta evolución de carácter político y de cómo va cambiando el panorama político de lo que había sido el Imperio Romano, pues nos interesa sobre todo desde el punto de vista religioso hablar de algunos de los preceptos del Corán, aunque sea de una forma simplificada, y ya sé que son mucho más complejos, pues no obstante podemos decir algunas ideas para ver cuál era la visión que tenía el Corán sobre las ideas cristianas, ¿no? Y la verdad es que, por ejemplo, hay algunos puntos de coincidencia. El Corán tiene una visión del fin del mundo muy similar a la cristiana. Consideran que la historia terminará con la resurrección de los muertos y el juicio final. E incluso hablan de que Jesús estará en el juicio final. Pero lo que dicen es que entonces Alá, es decir, Dios, rechazará a los culpables, los mandará al infierno y aceptará a los justos en el paraíso, junto con los profetas, los mártires y los guerreros muertos en el combate en el camino de Dios. Lógicamente, los mártires musulmanes. Algunas cosas que nos convendría destacar, pues vamos a citarlas, ya digo, aunque sea brevemente, con los textos que ponen algunas suras. Por ejemplo, sobre Alá y el prójimo, pues dice el Corán: Él es el Dios,
el Dios único, que no ha sido engendrado y que no ha engendrado, que no tiene igual. Aquí, evidentemente, eso de no ha engendrado es una referencia a Jesús, es decir, Dios no tiene ningún hijo, ¿no? Todo, otra sura, todo en los cielos y en la tierra le pertenece. Él, Dios, conoce lo que tiene delante y lo que tiene detrás. Los hombres solo saben lo que Él les ha querido enseñar. Es decir, Dios está muy por encima de los hombres. También dice, Él ha llenado a los hombres de regalos. Ha creado el sol para iluminar, la luna para guiar sus caravanas, las bestias de carga para llevarla, los mares para hacer flotar sus navíos. Es decir, todo está al servicio del hombre, pero por voluntad de Dios. También podríamos decir que la piedad no consiste en volver el rostro al levante o al poniente. Dice la Sura 8.2 que es piadoso el que cree en Dios, el que por amor a Dios da lo que tiene a sus prójimos, a los huérfanos, a los pobres, a los viajeros, el que rescata a los cautivos. Más adelante podemos ver que, por ejemplo, se habla sobre el hombre y la mujer. Dice el Corán, contraed matrimonio, creced y multiplicaos, porque yo me enorgulleceré de vosotros entre todas las naciones de la tierra el día del juicio final. Es decir, tener muchos hijos, crear una familia es algo que agrada a Dios. Dice otra sura, cuando el creyente se casa, ya ha cumplido la mitad de las exigencias de su religión. En cuanto a la otra mitad, le basta convivir en el temor de Dios. Oh jóvenes aquí reunidos, todos los que podáis mantener a una mujer, casaos. Los hombres son superiores a las mujeres, según la visión del Corán, por el hecho de que Alá ha elevado a muchos por encima de las demás y porque ellos las sostienen. Y otro aspecto que cabe destacar es que dice el Corán, si sospecháis de la mala conducta de una mujer, encerradla en su habitación y azotadla, pero si os obedece no le deis mal tratamiento. Es decir, admite, por ejemplo, los castigos corporales a las mujeres. Esto es mucho más complejo, pero bueno, como resumen nos vale. Es muy importante y muy llamativo la diferencia que hay en el tratamiento entre las mujeres musulmanas y las mujeres cristianas. Desde luego, en el Islam, el Corán refuerza la organización patriarcal de la familia. La mujer se considera un ser inferior y puede ser repudiada libremente. Se autoriza la poligamia, pero el número de esposas legítimas queda reducido a 4, aunque el propio Mahoma tuvo 9, y la última de 9 años. La buena noticia es que se prohíbe dar muerte a las niñas recién nacidas, que lamentablemente esto se hacía como práctica común entre los árabes preislámicos. Es decir, en ese sentido, pues supone un gran avance. Con esta situación y con el Islam, que va teniendo un éxito arrollador porque se va imponiendo a una velocidad pasmosa para lo que los cristianos se podían imaginar, pues en el siglo VIII Bizancio no solamente es la frontera de los pueblos de Europa y baluarte de la cristiandad, sino que es el bloque, el muro que defiende al cristianismo contra la invasión de los musulmanes. O sea que esa es la situación en la que nos vamos a quedar desde el punto de vista político. Porque tenemos que hablar de otros aspectos y concretamente vamos a hablar algo de la iconoclastia y también hablaremos del emperador Carlomagno en Occidente. ¿A qué se refiere la iconoclastia? Pues se refiere a un asunto que tiene una enorme importancia dentro de la religión en Oriente, que es la controversia de las imágenes. Esta empieza cuando un emperador, León III el Isáurico, es decir, el sirio, que venía de un territorio que era limítrofe con el mundo musulmán, donde la prohibición de las imágenes era radical, pues cuando él llega a Constantinopla y ve que la ciudad está llena de imágenes de Jesucristo, queda absolutamente escandalizado, considera que eso es una herejía e incluso piensan que le va mal al Imperio Bizantino precisamente porque ha abandonado la ortodoxia y está haciendo algo inaceptable, que es venerar imágenes. Así que el emperador León III se toma como una cuestión puramente personal la destrucción de las imágenes, la vuelta a la ortodoxia cristiana original, que sería la prohibición de imágenes. Él, por otra parte, es un militar aguerrido, rudo e inculto. Llega al poder por un golpe de Estado y reina entre el año 717 y el 741. Es una época muy dura, como digo, terremotos, pestes, derrotas militares. Y interpreta, como estaba diciendo, estas catástrofes
como una cólera divina por la idolatría del culto a las imágenes. ¿Cuál era el problema? Bueno, el problema era que los primeros cristianos indudablemente consideraban que no debía haber estatuas en la casa de Dios y tampoco imágenes, pero claro, las imágenes planas eran más aceptables que las imágenes de bulto porque recordaban mucho, eran muy semejantes a los ídolos paganos, y los recién conversos no distinguían entre las antiguas creencias y el Evangelio. Por tanto, los primeros cristianos son muy contrarios a la existencia de imágenes, precisamente para dejar claro que que se había roto con el paganismo. Como digo, en cuestión de imágenes de bulto estaba clarísimo. En cuanto a las pinturas, pues había una división de opiniones. En general, se le reconocía su valor en la catequesis. En otras charlas dadas por el Centro Español de Tecnología se explica precisamente cómo surge la imagen de Cristo, cómo se va imponiendo, etcétera, pero este es un tema suficientemente amplio como para no ser tratado aquí. Aquí simplemente vamos a tratar de soslayo el asunto. Simplemente decir que el culto de las imágenes no era rechazado ya en el siglo VII o el siglo VI en el cristianismo oficial. Es decir, hasta el siglo IV prácticamente hay mucha dificultad para aceptar imágenes, pero en el siglo VI, pues como hemos visto, Constantinopla estaba llena de imágenes de Jesús. En realidad podemos decir que el Papa Gregorio Magno, que vivió en el siglo VI, pues define perfectamente la situación cuando dice que las imágenes pueden hacer con los iletrados lo que los libros con los que saben leer. Es decir, era una forma de catequización por la vista que era pues muy fácil y que era accesible a todos, incluso aunque no supieran leer. Esta es la enseñanza que prevaleció dentro de la Iglesia y es lo que sigue defendiendo la Iglesia Católica actual. No así algunas otras ramas del cristianismo que, pues a partir de Calvino, etcétera, pues asumen una visión iconoclasta como en Oriente. Pero no adelantemos acontecimientos porque efectivamente la lucha iconoclasta se produce, como he dicho, a partir de León III el Rusáurico y su hijo Constantino V, llamado el Coprónimo, es decir, el sucio, que lanzan una violenta campaña iconoclasta. El patriarca de Constantinopla, San Germán, que consigue o que se resiste a ello, fue depuesto. Y en los siglos siguientes, pues la verdad es que durante más de 100 años hubo una discusión que originó una verdadera trifulca dentro del ámbito de poder, no solamente religioso, sino también dentro del ámbito de poder de la Iglesia en Oriente. En los monasterios se rechazaba la destrucción de las imágenes porque éstas se habían dado y eran pintadas fundamentalmente por monjes. Muchos de los monjes, precisamente por defender los iconos, fueron cruelmente martirizados. Incluso Roma, que se opone a esta herejía, porque considera que son admisibles las imágenes, pues incluso es objeto, lo que pasa es que no llegó a producir ningún efecto, pero el emperador envió incluso una flota contra Roma, a la que consideraron evidentemente pues caída en la herejía. El fin de las luchas iconoclastas se produce en dos momentos, o en un momento y un epílogo, dijéramos. Dijéramos que el principio del fin se produce en el año 787 con el séptimo concilio ecuménico, que es el que se reúne en Nicea. Es el concilio de Nicea II o Niceno II. Y aquí es donde se fija la doctrina favorable a los iconos. Pero realmente el problema todavía se arrastra unos años más hasta que la emperatriz regente Teodora restablece la ortodoxia en el año 843 tras un último brote iconoclasta. Ella de hecho era viuda de un emperador iconoclasta. Pero en fin, una vez asume la regencia, termina definitivamente el problema de las imágenes. Y esto pacifica en gran medida a Oriente. ¿Qué pasa en Occidente? Bueno, pues en Occidente lo que va a ocurrir es que se reconstruye o intenta reconstruirse el imperio romano, pero en este caso va a ser un imperio romano germánico y un sacro imperio romano germánico. Y esta figura aparecerá en torno a un personaje que tenemos que citar, que es Carlomagno, es el nuevo emperador de Occidente. Es un rey franco y que vivió entre el año 768 y el 814 y fue emperador de Occidente entre el año 800
en la Navidad del año 800 fue consagrado como tal, hasta el año 814. Se puede considerar que es uno de los grandes forjadores de la cristiandad medieval. Carlomagno da apoyo a la Iglesia, es el brazo, pues dijéramos, predilecto de la Iglesia y dijéramos que le permite actuar en el ámbito político también, dando una unidad interesante a prácticamente toda Europa. En realidad, uno de los objetivos de Carlomagno es instaurar una sociedad cristiana y que eso implique una fe y una civilización única. Como he dicho, en la Navidad del año 800, Carlomagno, es decir, Carlos el Grande, fue coronado emperador en San Pedro de Roma por el Papa León III. Así que eso supone el renacimiento del Sacro Imperio Romano-Germánico, en realidad sería el nacimiento del Sacro Imperio Romano-Germánico y el renacimiento, si se quiere, del Imperio Romano de Occidente, aunque no tenía ni mucho menos el mismo carácter, pero ese carácter aparentemente unificado pues se impone. Así que renacía después de más de 300 años ese imperio occidental. Lo que pasa es que la capital no está en Roma, sino que está en Aquisgrán. Bueno, el imperio romano de Carlomagno, hacia el año 800, pues abarca gran parte de Europa. Está fuera en la península ibérica porque está bajo el dominio musulmán y solamente hay una pequeña franja en los Pirineos y un pequeño reducto en Asturias. Todo lo demás pues es musulmán. Pero todo lo que es Centro Europa pues está bajo el reinado del emperador a partir del año 800. Carlomagno, como he dicho, se convierte en protector de la Iglesia y eso era lo que se pretendía, es decir, que fuera el brazo político en cierta medida de la Iglesia. El nuevo imperio debía proteger la Iglesia y especialmente la sede romana, porque el Papa era el que había nombrado al emperador. Eso es lo que hace que haya un cierto equilibrio y sean dos autoridades que tienen repartidas las funciones y realmente pues esto es algo que funcionará durante unos siglos. Pero esta alianza era muy mal vista por los cristianos orientales, quienes no admitían que hubiera una igualdad entre el emperador y el papa. En especial el Basileos griego de Constantinopla, que se considera continuador del Imperio Romano, no entiende la reconstrucción del Imperio Romano de Occidente y ve a los francos como unos bárbaros y lógicamente ese imperio se considerará pues una aberración, porque ellos lo vinculan al pasado y no puede ser algo que esté en manos de herejes. En el fondo, pues esto va a ser el origen remoto del cisma de Occidente al que nos tenemos que referir a continuación. ¿Qué es el cisma de, he dicho de Occidente? No, de Oriente. Bueno, todo el cisma de Oriente es consecuencia de una serie de acontecimientos, y yo diría desgraciados acontecimientos que llevarán a una ruptura definitiva que no se ha superado entre la cristiandad occidental y la cristiandad oriental. Y todo esto tiene un preludio que es con la aparición de un personaje bastante curioso que es un tal Focio. Este va a ser el preludio del cisma de Oriente y vamos a citar algunos de los protagonistas que intervienen en ese cisma, aunque no vamos a entrar profundamente en él. El joven y disoluto emperador Miguel III, que reinó entre el 842 y el 867, era llamado el Ebrio y su favorito, tras darle muerte, será Basilio I. Había un patriarca de Constantinopla que era santo e intransigente y que reprende al emperador y le niega la comunión. Este patriarca de Constantinopla es San Ignacio de Constantinopla, pero será depuesto precisamente porque el emperador se considera lo suficientemente fuerte como para deponerlo. Y entonces aparece Focio, que es a lo que nos queríamos referir. Focio es un sabio profesor, diplomático, fue embajador en Bagdad, intelectual, se sabe que escribió varios libros y no era una persona muy humilde. Y fue nombrado por Miguel, patriarca de Constantinopla, para sustituir a Ignacio. Es decir, una vez depuesto, pues se nombra a Focio. Hay más protagonistas en este drama. Son, por ejemplo, el Papa San Nicolás I Magno y su sucesor Adriano II, que consideraron, lógicamente, inválida la consagración de Focio, porque era algo que se había hecho en contra de los precedentes, el derecho y la costumbre. Por otra parte, hay otro elemento, que es un pueblo amenazante,
que negocia su conversión, que son los búlgaros y su can Boris. Y también están como factores predisponentes los belicosos árabes musulmanes, ya que habían tomado 3 de las 4 sedes patriarcales tradicionales de Oriente. Tanto Antioquía como Jerusalén como Alejandría estaban bajo el poder del Islam. Y Bizancio en Roma pues estaban amenazadas. O sea que la verdad es que esto tendría que haber originado la unión y no la desunión, pero son factores que intervienen. ¿Y a partir de qué? Pues a partir de una serie de controversias, algunas de carácter teológico, pero la verdad es que la importancia teológica de las divisiones, de la división, es bastante menor que otros factores que intervienen también, sobre todo de carácter político. Focio pues había sido nombrado patriarca, pero recibió en 6 días todas las órdenes de la Iglesia. Se sublevó contra el Papa y se declaró patriarca universal, es decir, un vicepapa o un papa alternativo. Sin embargo, esa tentativa de convertirse en el nuevo papa pues fracasa. Fue encerrado en un monasterio y murió allí en el año 886. Pero estas controversias lo que están mostrando es un distanciamiento importante entre Oriente y Occidente que viene de antiguo. Es decir, la primacía del Papa de Roma no es aceptada en Oriente más que a regañadientes, porque consideran que, como digo, todo Occidente está en manos de herejes y de ahí no puede salir nada bueno. Pero poco a poco se va produciendo una serie de discusiones que afectan a aspectos que inicialmente son accesorios, pero que van sumando un distanciamiento, como digo, cada vez mayor. La lengua, que es distinta en la liturgia, los caracteres, la condición eclesiástica, la disciplina, la liturgia, la teología son diferentes en Oriente y Occidente, y poco a poco se va distanciando Bizancio de Roma, que se considera como superada. Además, desde el punto de vista de Oriente, pues la primacía del Papa no se debe a las palabras de Jesús sobre Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, sino que ellos lo fundamentan en que Roma ha sido la capital de un imperio que ha dejado de existir y por tanto ya no tiene ninguna importancia esa sede. Por el contrario, Constantinopla se considera una sede del poder político suficientemente importante como para tener una representación que esté por encima de Roma, que no tiene nada que ver ya en el asunto porque no tiene ninguna importancia desde el punto de vista político. Había ese punto de las diferencias políticas son superiores incluso a las diferencias que hemos visto que son litúrgicas o teológicas. De hecho, había una serie de factores que vamos a citar. Por ejemplo, el dominio bizantino en Italia, es decir, los bizantinos estaban intentando recuperar Italia, la unión excesiva para los orientales del Papa con los francos y la fundación del Estado Pontificio, que lo consideraban una aberración. Luego la coronación de Carlomagno y de Otón el Grande, Otón I, contribuyeron a que los griegos sintieran una profunda antipatía por los latinos, porque veían al Papa como un elemento político amenazante. Y así que ya bajo el Papa Sergio II se hace una separación de hecho. El nombre del Papa se quita de las plegarias litúrgicas, etc. Y termina dando lugar todo esto al cisma de Oriente. Así que podemos decir que, estando así las cosas, se nombra patriarca de Constantinopla a un tal Miguel Celulario, que lo es desde el 1043 al 1058. Era un político ambicioso y precisamente cerrará las iglesias de los latinos, los llama herejes porque han introducido el filioque en el credo, usan panácimo, ayunan los sábados, no cantan la aleluya en cuaresma, etc. Es decir, cosas que realmente son menores porque no afectan ni a dogmas fundamentales, pero son justificación para considerar que son herejes y que no merecen ningún tipo de respeto, ¿no? los occidentales. Esta tensión va en aumento poco a poco y entonces en el año 1054 la tensión explota. El legado papal dejará su excomunión sobre el altar de Santa Sofía y Miguel Celulario quema el documento, rompe con el Papa y se proclama jefe de la Iglesia Ortodoxa. Entonces se ha consolidado un cisma que se venía fraguando desde hace tiempo, incluso desde la época de Focio, pues ya empiezan a saltar chispas y 200 años después, pues esto queda definitivamente roto. Además de esto, hay que decir que mientras que había una decadencia
en Roma había una preponderancia de Constantinopla. Constantinopla está en su apogeo. Es todavía la primera y más rica ciudad del mundo. Sus mercaderes recorren toda Europa, África del Norte, la India y China. Y en el siglo XI, pues especialmente bajo Basilio II, pues tiene un resurgimiento mayor todavía. Es decir, que se produce un auge que parece indicar que Dios está dando bueno, pues su beneplácito precisamente a que Constantinopla no esté supeditada a ningún otro poder político o religioso. Y aquí nos vamos a quedar, simplemente decir que el Imperio Bizantino en el año 1025 está en su apogeo, pero a partir de ese momento empieza a perder, empieza su lento declive. Siempre que se llega a un punto máximo, lógicamente se tiene que bajar. Y a partir de aquí pues empieza a haber corrupción, bueno, lo había ya desde antes, pero a partir de aquí la corrupción, la anarquía, los excesivos impuestos, las revueltas sociales van haciendo que el imperio de Oriente vaya disminuyendo poco a poco, de una forma casi imperceptible al principio, pero después de una forma muy llamativa. Se pierden Serbia y Bulgaria, los normandos se apoderan de Italia meridional y los turcos Selyúcidas de Iconio, que es una importante capital de lo que hoy día es Turquía, pero que era la Capadocia. Bueno, pues esto es el inicio de otro capítulo que veremos en la próxima sesión. Esta próxima sesión, en ella hablaremos de los santos Cirilo y Metodio, de los papas y del Imperio de Occidente, cómo se desarrolla precisamente toda la cristiandad occidental, la influencia de Cluny y luego pues también hablaremos de San Gregorio VII y la reforma gregoriana. Pero repito, eso será ya en la próxima sesión.